Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Qué bueno encontrarnos nuevamente para dar una mirada a los salmos y asimismo que la misma palabra nos dé una mirada a nosotros, a nuestras vidas, a nuestro andar, a nuestro vivir. Sean todos nuevamente muy bienvenidos. Siempre es un gozo encontrarles, siempre es un gozo saber de que hay pueblo de Dios hambriento, deseoso, sediento por escuchar, por aprender de la palabra de Dios. Hoy estaremos meditando en el Salmo 78, pero es un salmo muy extenso, es un salmo que consta de 72 versículos, por lo tanto hoy pondremos atención solo y únicamente a los primeros 8 versículos. Así que acompáñenme en esta noche, vamos a meditar, vamos a reflexionar en el Salmo 78, versos 1 al 8. Gracias Señor, gracias por esta nueva oportunidad, gracias por poder encontrarnos con la familia de la fe, para que nuestra fe continúe creciendo en el poder de tu palabra. Bendícenos, Señor, háblanos y permite, Señor, que tengamos un tiempo maravilloso y especial en tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, aquí nos encontramos con un salmo que tiene por título La fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios se expresa, o Dios expresa su fidelidad de diversas maneras, de diversas formas. Y una de ellas es el cuidado, una de ellas es la protección, una de ellas es el sustento que tiene para con su pueblo, para con sus hijos. Y hay algo precioso en este salmo que nos enseña en estos primeros 8 versículos de cómo el Señor nos protege, de cómo el Señor nos alimenta, de cómo el Señor nos cuida. Y es precisamente cuando Él nos ha dado su palabra, cuando Él habla a nuestros corazones a través de su palabra, y eso es una expresión maravillosa de su amor y de su gracia. Gracia para el día a día, gracia para el ir y el devenir, gracias para enfrentar cualquier tipo de situación, circunstancia, y es algo maravilloso. Por eso acompáñenme en estos 8 versículos y hoy estaremos viendo cómo el Señor nos provee, cómo el Señor nos cuida, alimentándonos de esa hermosa, de su preciosa y poderosa palabra. La palabra de Dios dice así, Salmo 78, verso 1 en adelante: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Qué precioso, qué maravilloso salmo. Hace una introducción a lo que continúa hablándonos después, las obras poderosas, recordando esa obra maravillosa al cuidar a su pueblo, al proveer a su pueblo durante todas las generaciones. Pero en este salmo hoy queremos concentrarnos en la palabra de Dios. Lo primero que nos dice este salmo, lo primero que nos recuerda el Señor, lo primero que enfatiza el Señor hablando a nosotros, y nos los dice con una sintonía, con una expresión, con una calidez de amor, de bondad, diciendo: escucha, pueblo mío. Somos
de su pertenencia, somos su pueblo. Él nos ama, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos ayuda en nuestra necesidad, pero algo que el Señor usa para que nosotros nos alimentemos, para que crezcamos, para que maduremos, es su palabra. Por eso es importante tener la palabra de Dios en el centro, en el corazón de nuestras vidas, en el centro de nuestras familias y, por supuesto, en el centro de la vida de la iglesia local. Dice, escucha. ¿Por qué? Porque es necesario que pongamos atención a lo que Él dice. Hoy hay muchísimas voces, hoy hay mucho ruido, hoy hay una gran cantidad, un sinnúmero de voces por ahí, voces por acá, pero qué maravilloso es que podemos acudir a la palabra de Dios y escuchar de primera mano su voz. Escucha, pueblo mío. Y aquí está, dice, escucha mi ley, escucha mi palabra. Inclina vuestro oído en una actitud de reverencia, en una actitud de humildad, en una actitud de respeto, en una actitud de deseo, de hambre, de acercarnos constantemente, continuamente, permanente a la palabra de Dios. Así debe ser nuestra actitud cuando nos acercamos miércoles a miércoles para dar una mirada a los salmos. Así debe ser nuestra actitud cuando vamos a un estudio bíblico. Así debe ser nuestra actitud cuando vamos el domingo a la iglesia con una expectativa, con un deseo que el Señor nos hable. ¿Qué será lo que el Señor nos va a decir hoy? ¿Qué expresión, qué versículo se quedará en mi mente, en mi corazón y caminará durante toda la semana para levantarme, para sustentarme, para sostenerme? Debe haber una actitud precisamente de inclinar nuestro oído con un deseo ardiente por conocer más de la palabra de Dios, por conocer más la palabra de Dios, por crecer más en la palabra de Dios. No vamos únicamente a abrir la escritura para marcar allí que es bueno llevar una secuencia de lectura, pero no para cumplir un requisito. Debe ser algo devocional, debe ser un acercamiento. Debemos decir, no voy a hacer únicamente un estudio bíblico, me voy a acercar al Dios de la Biblia, me voy a encontrar con el Dios de la Biblia, voy a tener un tiempo de intimidad con el Dios de la Biblia. Debe ser esa nuestra actitud, porque la actitud de Dios es llamarnos. La actitud de Dios es buscarnos, la actitud de Dios es hablarnos. Así que Dios toma la iniciativa y nosotros debemos de responder a esa iniciativa con una actitud de amor, de respeto, de humildad. Así que dice el Señor, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca, dice, en Proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Así que lo primero que nos dice es las palabras de mi boca. Aquí está, la palabra de Dios. Esta palabra es inspirada por Dios, por la persona del Espíritu Santo, quien puso en los 40 autores de la Biblia lo que el Dios Padre quiso que revelar de sí mismo, su propósito, su plan para con nosotros. Es un libro maravilloso. Aquí dice proverbios, otras traducciones nos dicen parábolas, pero hay diferentes tipos de estilos literarios en la Biblia y debemos de conocer los estilos literarios. Debemos saber que cuando nos acercamos a un salmo es un estilo literario de un canto con una actitud se expresa en himnos, son oraciones, son devocionales, son expresiones que salen del corazón cantadas al Dios del cielo, es poesía, pero también encontramos libros históricos, encontramos libros más doctrinales, encontramos evangelios, que es otro estilo literario, encontramos estilos proféticos, así que debemos de conocer el estilo del libro
libro, debemos de aprender el contexto, los autores, libros, algunos fueron en el Antiguo Testamento escritos en hebreo, otros en arameo, en el Nuevo Testamento en griego, y debemos de saber de que es precisamente un libro maravilloso que se ha escrito en diferentes estilos literarios. Aquí menciona proverbios o parábolas. El mismo Señor Jesucristo enseñó en parábolas, pero siempre es con el deseo de alimentarnos y Él con el deseo de revelar su carácter y revelar su plan y revelársenos a nosotros en nuestra necesidad. Y allí entonces continúa diciendo: hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Este libro está escrito, tiene por lo menos unos 3600 años en su redacción, pero escribe esos misterios de la creación que fueron los misterios más antiguos y los inicios de la población del mundo, la caída y todo el plan redentor que se muestra desde tiempos antiguos hasta la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y luego nos habla de cómo la iglesia creció, cómo la iglesia se expandió y cómo la iglesia tiene ahora esa promesa maravillosa de la segunda venida del Señor. Así que verso 3 dice: las cuales hemos oído y entendido. Es no solamente escuchar la palabra de Dios, es el deseo de entender la palabra de Dios. Muchos escucharon al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, pero muchos de ellos, dice la misma palabra, que no entendían lo que el Señor estaba enseñando porque no tenían la actitud correcta hacia el Señor Jesucristo. Por eso hay que no solamente escuchar, sino también tener un corazón dispuesto a aprender y a entender lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso el Señor nos recuerda hoy: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es precisamente tener una actitud enseñable, tener una disposición de aprender, tener una actitud de crecer en la palabra de Dios. No únicamente oír para adquirir conocimiento, sino una actitud de oír para crecer en la vida diaria, aplicando y viviendo la Escritura. Y dice que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, sino que las contaron a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. De generación en generación había lo que se llamaba la tradición verbal, donde se comunicaba de boca en boca y donde se enseñaba las maravillas de Dios, donde se enseñaba y se recordaba del poder de Dios, de esa manifestación al sacarlos del pueblo de Egipto, sustentarlos en el desierto, entrar a la tierra prometida, y el resultado era que eso mismo llevaba a una expresión de alabanza y adoración, y lo hacían los padres a los hijos y ahí de generación en generación. Por eso este salmo nos enseña hoy que debemos de retomar como padres, como cabezas de hogar, ese mandato del Señor de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, para que ellos también crezcan en sabiduría, crezcan en madurez, sepan por qué están aquí y entiendan el llamado de Dios para sus vidas y puedan entonces rendirse completamente a Él. Es nuestra responsabilidad ahora, mientras tenemos a nuestros hijos en nuestro hogar, transmitirles, enseñarles de diferentes formas, de diferentes maneras, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y dice allí entonces que contaban la potencia y las maravillas que Él hizo. Y el Señor sigue haciendo maravillas, el Señor sigue haciendo milagros. Claro, el canon de la Biblia está cerrado ya, los 66 libros están aquí, la revelación está completa, pero el Señor es un Dios vivo, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y Él continúa obrando en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, y es importante entonces darle testimonio a nuestros hijos de luchas que enfrentamos, pero la mano poderosa de Dios obrando en nuestra vida a favor nuestro. Verso 5 dice: Él estableció, número 1,
testimonio en Jacob. Ahí habla de el poder de Dios, la grandeza de Dios, los atributos de Dios, la inmensidad de Dios. Y no solamente eso, sino que dice, y puso ley en Israel. Allí la palabra escrita primeramente en piedra y luego escrita en papiros, y ahora la tenemos todavía impresa, la palabra de Dios, para que nosotros no podamos modificarla, no podamos cambiarla, no le agreguemos, tampoco le quitemos. Por eso ha sido establecida primeramente en piedra y allí escrita, para que tengamos una referencia y para que si alguien por allí tuerce alguna enseñanza de la Escritura, nosotros podamos acudir y decir, no, la palabra de Dios dice así. Esto es lo que dice, aquí está escrito y así está escrito y así se quedará escrito, porque somos también llamados a ser esos bereanos que acudimos a la palabra de Dios y verificar si lo que se nos está enseñando es verdad o no. Así que sigue diciendo, la cual mandó a nuestros padres, fue un mandato, fue una orden, enséñenle a sus hijos. Démosles herramientas a nuestros hijos para que enfrenten las luchas que en la medida en que van creciendo en su estudio, en sus futuros matrimonios, en sus trabajos, puedan aferrarse al Dios de las promesas, puedan acudir a Él y recibir nuevas fuerzas, puedan depender de Él y confiar en Él, porque Él ha prometido pelear nuestras batallas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Él ha prometido que Él es el que nos guarda en nuestra entrada, nuestra salida, desde ahora y para siempre. Así que enseñemos desde nuestro hogar y no pospongamos o no nos excusemos o no deleguemos en otros la responsabilidad que Dios ha dado a nosotros como padres en nuestros hogares. Dice que la notificasen a sus hijos. Y ahí entonces vemos ya en el verso 6 ese propósito maravilloso del por qué entonces acudir a la palabra y por qué enseñar y transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos en nuestros hogares. Dice claramente allí, para que lo sepa la generación venidera. Y nuestro deseo es que la generación que viene después de nosotros sea una generación más fuerte en la palabra de Dios, que sea una iglesia más sólida en la palabra de Dios, que sea una iglesia más cuidadosa de la palabra de Dios. Pero si no hacemos el trabajo hoy como nos corresponde, lo que tendremos entonces en las generaciones que vienen serán cristianos débiles, cristianos sin la capacidad de entender a quién se están acercando y por qué se están acercando. Van a ser cristianos que languidecen y que se mueren por inanición espiritual debido a que no conocen la palabra de Dios. Por eso, para que lo sepa, para que lo viva, para que lo entienda, para que crezca la generación venidera y los hijos que nacerán. Y gracias al Señor, después de 2000 años, un poco más de 2000 años de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de hoy está en pie. La iglesia verdadera permanece en pie. Y la iglesia continúa creciendo, la iglesia continúa expandiéndose. Quizás no de la manera que quisiéramos, quizás no con el ímpetu y las fuerzas que deseáramos, pero el Señor prometió cuidar su iglesia, su verdadera iglesia, aquella iglesia que confía solo en la palabra de Dios, aquella iglesia que no usa cualquier tipo de elementos de la moda evangélica puestas en los mostradores religiosos para hacer que un grupo de personas crezca. No, nosotros somos llamados a depender de la palabra de Dios. Y por eso el llamado es desde nuestros hogares a transmitir la palabra de Dios para que cada generación sea más fuerte en el Señor. Y allí entonces dice, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos para que sí, los hijos de los hijos y los hijos de los hijos continúen transmitiendo la fe del Señor Jesucristo hasta que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Primero nos dice para qué, y ahora en este verso 7 nos dice a fin de que, en primer lugar pongan en Dios su confianza, para que crezcan en confianza
en el Señor, para que cuando cualquier puerta se cierre, cualquier muro se levante, cualquier obstáculo se atraviese, no pongamos nuestra confianza en nadie, en absolutamente nadie, sino solo y única y exclusivamente en el Dios que nos dice que ha dado su palabra y que ha dado testimonio de su poder y de su grandeza. Así que vemos allí a fin, en primer lugar, de que pongan en Dios su confianza. Esto es algo que le agrada al Señor, que confiemos en Él. Cuando no confiamos en Él, entristecemos el corazón de Dios, porque es una ofensa al Dios que nos ama, que nos cuida, que nos provee, que dio a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario y darnos salvación, perdón, gozo, vida eterna, paz y todas las bendiciones que vienen con la salvación. Así que vemos entonces, a fin de que pongan en Dios su confianza. En segundo lugar, y no se olviden de las obras de Dios, porque somos muy propensos, muy dados a olvidar las bondades de Dios, y a veces el Señor nos lleva nuevamente al desierto para que otra vez experimentemos y aprendamos y recordemos que Dios es poderoso, que nos guarda, que nos provee y que nos cuida. Así que vemos, y no nos olvidemos de las obras de Dios. Tengamos presente siempre las obras de Dios, tanto las antiguas como las más recientes que ha hecho en nuestra vida, y eso mismo demos como testimonio a nuestros hijos, para que nuestros hijos también aprendan a confiar en el Señor y ellos también aprendan a transmitir esos testimonios de la obra de Dios en su vida. Y en tercer lugar, dice que guarden sus mandamientos. Cuando dice guardar, es vivir, es tener presente, es experimentar, es que cuando tomamos decisiones la tomamos en base a la palabra de Dios, y allí entonces guardamos la palabra de Dios, y a Dios le agrada sumamente eso. Así que recordemos, para que confiemos en el Señor, para que no nos olvidemos de sus obras y para que pongamos en práctica, para que vivamos sus mandamientos. No como aquellos que fueron una generación contumaz y se olvidaron de los mandamientos de Dios y no colocaron los mandamientos de Dios como prioridad y no pusieron su confianza en Dios. Y allí los describe en el verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Fueron rebeldes, no dispusieron su corazón y no fueron fieles. En contraste, aquellos que obedecen la palabra de Dios, entonces no son rebeldes, disponen su corazón a la palabra y a la presencia de Dios y son fieles porque Dios es fiel. Así que, mis amados, qué precioso salmo, qué hermosos 8 versículos, los primeros 8 versículos de este Salmo 78. Confiemos en el Señor, no olvidemos de sus obras y vivamos su palabra. Gracias, Señor, gracias por tu presencia en esta noche, gracias por fortalecernos en tu palabra, gracias porque tu palabra es viva, tu palabra nos habla, tu palabra nos fortalece. Ayúdanos, Señor, a transmitir estas verdades a las generaciones que vienen, para que sean generaciones más fuertes aún que las que hemos podido ser o son hoy en día la iglesia. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Padre amado. Ayúdanos a tener presente siempre lo que has hecho en nuestra vida, lo que has hecho a lo largo de la historia, y en fe creer que tú, Padre amado, nos amas de la misma manera para seguir trabajando en nuestras vidas. Bendice a cada persona que está escuchando. Bendice, Señor, con tu palabra. Fortalece, Señor, con tu presencia, y allí, Señor, como iglesia, como tus hijos, como tu pueblo, continuaremos alabando tu nombre y contando de las maravillas de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches. Dios les guarde, que descansen
como cada miércoles, una mirada a los salmos, y de la misma manera, en estos tiempos de celebración, celebramos la vida del Señor Jesucristo y celebramos al Señor Jesucristo cada domingo 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración en la ciudad de Brandon, Florida. Feliz noche, Dios les guarde y que el Señor les continúe bendiciendo.